Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están y cómo les va? Espero que muy bien, Rick. Muchas gracias siempre por estar más que acompañándome en todos mis proyectos, así que muchísimas gracias por estar más que siempre. Bien, buenas tardes para los que se vayan sumando, si no, obviamente lo verán más que grabado. Hoy, ¿qué es ansiedad? Hoy vamos a ver a qué nos referimos con ansiedad, cuántos tipos de ansiedad hay, tips para paliarle y demás. Pero principalmente, para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Catalina Irade, soy psicóloga de empresarios y emprendedores, tanto adultos como pequeños, como adolescentes. Así que bienvenido para mi Instagram, bienvenido para todos los vivos que estaremos subiendo a partir de las 19 horas en adelante, ok, de todo este mes de octubre. Generalmente los vivos los realizamos el día viernes, pero ¿por qué estamos realizando todos los días a las 19? Porque es el mes de la salud mental. Entonces estamos destinando justamente lo que es nuestro pequeño y gran lugar para prevenir, para hacer prevención, para hacer psicoeducación y para hablar más que nada y para todos de salud mental. Bueno, comencemos. La temática de hoy es más que interesante porque es una temática que nos atañe obviamente a todos, sean emprendedores, empresarios, sean estudiantes, sean trabajadores, sean profesionales, o sean de cualquier índole, sean adultos, sean de tercera edad, de mediana edad, sean adolescentes y demás. Y hoy vamos a hablar de ansiedad. ¿A qué nos referimos con ansiedad? ¿Cuándo aparece la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, es una respuesta psicofisiológica del organismo ante determinados estímulos, ¿ok? Partamos, obviamente, definiéndola de esta manera, como, repito, una respuesta psicofisiológica del organismo ante determinados estímulos. ¿La ansiedad es buena o mala? No hay o no tenemos que considerarla a la ansiedad como patológica en sí. Exacerbadamente sí lo es, pero yo les voy a explicar bien y por qué. La ansiedad es una respuesta, repito, emocional y física, de lo que tiene justamente el organismo ante un determinado estímulo, ¿ok? Lo podemos vivir como un estímulo amenazante. Entonces, la ansiedad como tal viene a demostrarnos y a mostrarnos que algo está pasando, que algo, nos demanda algún tipo, podríamos decir, de acción. Podemos decir también que desde la parte psicológica, la ansiedad puede ser considerada como estas respuestas que viene a cuidarnos. Viene a anticiparnos de que algo está pasando. No es normal, podríamos decir que en una situación de homeostasis, en una situación tranquila, esté exacerbada la ansiedad. Esta respuesta, obviamente, que esté continua en nuestro organismo, va a producir ciertos desgastes fisiológicos, ciertos desgastes emocionales, ciertos desgastes físicos. ¿Por qué? Porque el organismo va a estar continuamente para actuando o sobreactuando para una situación amenazante. Entonces, tendemos a desgastarnos emocionalmente, tendemos a desgastarnos físicamente. ¿Y de qué manera podemos desgastarnos físicamente? Suelen pasar, por ejemplo, cualquier sujeto, situaciones de contracciones, del cuerpo está contracturado, la espalda está contracturado, dolores de cabeza, dolores de columna, dolores de espalda, dolores de pierna. También lo que suele pasar a manera física muy seguido es el hecho de que tengan problemáticas gastrointestinales. Por ejemplo, tengan tanto muchas, reflujo, tengan constantemente dolor de estómago, tengan gastritis, ¿ok? Entonces, un exacerbado y un continuo estado de ansiedad lo que produce, repito, es continuamente un desgaste en el sujeto, tanto a nivel emocional, repito, como a nivel físico.
¿cómo podremos clasificarlas a las ansiedades y qué tipo de ansiedades pueden haber en el organismo? Ya que vos decís, Cata, que son normales, ¿cuáles serían? ¿Sí? Y desde la parte psicológica, ¿qué tiene que ver? Y es justamente ahí donde nos tenemos que detener un poquito, porque desde el psicoanálisis, ¿sí? Todo lo que tiene que ver la ansiedad, con lo referido a la ansiedad, es síntoma. Y el psicoanálisis trabaja con el síntoma. Repito, tenemos que aprender a leerlo porque lo sentimos. ¿Recuerdan justamente lo que nosotros marcábamos en consultorio de acuerdo al manejo de emocionalidades? ¿Recuerdan que teníamos 3 pasos para el manejo de emocionalidades, que era, por ejemplo, ¿qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Entonces, refiriéndonos justamente a la ansiedad, ¿qué creen que es lo que detona? Sería bueno que nos anotemos esto como una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es lo que detona la ansiedad? Por ejemplo, la ansiedad la detona el área laboral. Vamos por las áreas. La detona el área laboral, la detona el área de pareja, la detona el área de hijos, la detona el área económica, la detona, recuerden que económica no es lo mismo que laboral, tenemos que aprender a separarla, ¿ok? La detona, por ejemplo, el área de familia, la detona, entonces repito, ¿cuáles eran los 3 pasos? ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Pero ligado a la ansiedad, al ver que es una respuesta emocional y física, tenemos que ver de dónde surge, de qué área está surgiendo. Por eso desde ya le estoy marcando un tips. O sea, cómo manejarla, primero ver, ¿sí?, por qué están sintiendo esa ansiedad. Y lo mejor, si es que está muy nebulosa, hay mucha nebulosa y no pueden ver, detectar rápido por qué es, de qué área está desencadenando. Por ejemplo, ahora, de lo que es del 1 al 15 aproximadamente, todos mis pacientes están brotados. Todos que tienen ansiedad exacerbada. ¿Pero por qué? Porque tienen que... ¿Y qué área la detona? La económica. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Vamos a otra manera ejemplificativa. Por ejemplo, para Navidad, ¿qué área puede detonar la parte de ansiedad? La parte que detona es la parte familiar. ¿Ok? ¿Y por qué marqué ahora de que detonaba del 1 al 15 aproximadamente la parte económica? Porque son los primeros días y es hasta que tenemos que pagar cuenta y tenemos que hacer un par de cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más tiempo para venir y para saldar nuestras cuentas. En la parte, por ejemplo, de enero, ¿qué es lo que detona la ansiedad? La soledad, la posfiesta. Ahí en enero se liga lo que es la ansiedad y lo que es la angustia. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Me gustaría que hagan corazones o algo por el estilo, como para que vean que me van siguiendo a todo lo que voy diciendo. Entonces, repito. ¿Ok? Ansiedad es una respuesta del organismo psicofisiológica, ¿sí? Una respuesta emocional, una respuesta que si no se para, desgasta el sujeto, ¿ok? A nivel emocional y a nivel físico. Síntomas, por ejemplo, que suceden a nivel emocional, lo que tiene que ver con estrés, con pensamientos limitantes, exacerbados y demás. ¿Ok? Y desde el otro lado, de lo que podemos ver de la parte o desde este desgaste físico, ¿qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que denotamos? Justamente problemas gastrointestinales, problemáticas sexuales, falta de deseo, falta de líbido, falta de iniciativa, de lo que tiene que ver también dolores de cabeza, náuseas, angustia, y ya voy a ir a clasificarlas de acuerdo a. Existen ciertos tipos de clasificaciones y me gustaría que las puedan entender, y que son ansiedad situacional, vamos a verla, ¿ok? Ansiedad anticipatoria, ansiedad generalizada y ansiedad laboral. Me gustaría que puedan entender que este tipo de ansiedades justamente no son propios del empresario o el emprendedor. Tenemos que entender también que
lo que pasan o lo que sucede es que de psiquismo, también de estudiantes, también de menores, surgen este tipo de patologías o este tipo de ansiedades. Si la ansiedad está muy exacerbada, repito, ¿qué es lo que sucede? Existen ciertos daños, las tengo todas. Te lo dijo tu psicóloga, te amo. La psicóloga lo marcó, ok, suele marcarlo la psicóloga muchas veces. Bien, vamos nuevamente. Entonces, ¿qué es la...? Porque tienden a ver, y es todo lo que dijo justamente Pato, tiene que ver, y es muy interesante que lo plantee. Pueden haber tipos de 2, 3 ansiedades, ¿cómo se llama? Mezclada, sí. Pueden haber 2 o 3 ansiedades en un sujeto, sí. Por ejemplo, la ansiedad generalizada tranquilamente puede estar con la ansiedad laboral y la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es la ansiedad que sentimos o este continuo sobreestimulación que tenemos ante algo que creemos que va a pasar. Por ejemplo, llega fin de año. Por lo general, nosotros con mis pacientes tiendo a hacer siempre trabajo desde la prevención y voy de manera anticipatoria viendo o explicándole cómo va a actuar o cómo va a responder por lo general el psiquismo, el empresario, el emprendedor, de acuerdo a la parte financiera y de acuerdo a la parte familiar en un correlato psíquico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo, ¿ok? O les voy explicando. En octubre viene a ser un día jueves, ¿ok? Noviembre viene a ser una especie de día viernes. Diciembre viene a ser, por ejemplo, un día sábado. ¿Qué es lo que pasa si un día sábado? Un día sábado hay festejo y descontrol. Generalmente como que se liberan, ¿sí?, ciertas sobreexigencias, pero el área que está más afectada es el área ¿cuál? Laboral, ¿sí?, y familiar. La familiar está muy tensa. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir haciendo desde ahora? Ir reuniendo, ¿sí?, todo el bagaje que podamos tener de manera preventiva para poder verlos después. Entonces, repito, las ansiedades, ¿cuáles eran los tipos de ansiedades? Sí, las ansiedades anticipatorias o situacionales. ¿Qué es lo que está pasando acá y dónde lo estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? ¿Dónde y en qué área estás sintiendo? ¿En el área familiar, en el área económico? Repito, una manera más fácil de verla dónde es cuando vos puedas ver que viene del área, ¿sí?, del 1 al 15 por lo general de la parte económica. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Espero que más que sí. Bien, entonces tenemos que preguntarnos desde la parte psicoanalítica qué es lo que quiere decir tu ansiedad. ¿Por qué crees de que te aparece ante determinados estímulos? Por ejemplo, si ya logramos detectar que venía de la parte económica, ¿por qué crees que estás sintiendo? El tercer punto es qué puedes hacer, ¿sí?, para prevenir, ya sea para próximas situaciones, si es situacional, si es laboral, ¿sí?, de acuerdo a tal rendimiento, ¿qué podés hacer? Por eso es necesario siempre que el empresario o el emprendedor tenga objetivos claros, o un estudiante, o un profesional, o un sujeto en sí, tenga objetivos claros. Y las evaluaciones que las vaya haciendo constantemente, ¿ok? Porque si no tiene objetivos claros, no tiene estrategias claras, estrategias de los que son evaluadas de acuerdo al rendimiento, pero no evaluadas al año siguiente. Esto lo escucharon en el vivo anterior, escucharon en los vivos anteriores en realidad. Si las estrategias no son evaluadas, no sirven de nada. Tienen que ser evaluadas constantemente de acuerdo a los objetivos, tanto a largo plazo, a mediano plazo como a corto plazo. Y de ahí podemos tener la posibilidad en cuanto al tiempo de ver qué es lo que podemos hacer. ¿Qué tiene que ver esto con la ansiedad? La ansiedad se la trabaja. Inteligencia emocional tiene que ver justamente no con el hecho de que anulemos las emociones. Inteligencia emocional tiene que ver con el hecho de que nosotros aprendamos a gestionar las emociones y hacerlas productivas para nosotros. Repito, no es de que no la sentamos, no es de que la anulemos. No, por eso tiene que haber espacios terapéuticos donde vos puedas hablar sin ningún tipo de prejuicio de qué es lo que te sucede. Y justamente desde la parte psicoanalítica siempre voy a leer y enseño a leer. La ansiedad, ¿qué significa? Por ejemplo, para Pato,
qué significa para Nora, qué significa para Pablo, qué significa para mí o qué significa para Carito. La ansiedad va a significar distinto para cada uno, y los recursos con los que cuente Carito, con los que cuente Nora o con lo que cuente Pablo van a ser totalmente distintos. No todos tenemos la misma historia personal, no todos tenemos la misma fortaleza, no todos tenemos la misma capacidad afectiva, psicoafectiva del entorno o la fortaleza yoica. Así que tenemos que aprender a respetarnos, dejar de compararnos justamente en lo que tiene que ver. Para lo único que nos sirve generalizar es para que hablemos los tipos y las clasificaciones de ansiedad. Pero después no nos comparemos absolutamente con nadie, porque lo que tendemos a hacer generalmente es compararnos con el que está arriba, pero nunca nos comparamos con el que está abajo. Y si en todo caso nos vamos a comparar, los invito a que se comparen con ustedes mismos cuando han puesto ese emprendimiento. Los invito a que se comparen ustedes mismos cuando no podían nada. Los invito a que se comparen ustedes mismos con el que empezó el negocio, con el que empezó a estudiar, con el que empezó el proyecto, con el que empezó lo que tiene que ver con la carrera. Los invito a que se comparen un año atrás. Ninguno de mis pacientes es igual, absolutamente ninguno. Toco madera, más que bendecida por los pacientes que tengo. Todos accionaron, todos accionan a su tiempo, a su manera, pero no, repito, desde el anulamiento emocional, sino desde una lectura de su propia emocionalidad, sintiendo que continuamente y haciendo una lectura de qué es lo que están sintiendo y no quedarse atrapado en el pensamiento negativo. La ansiedad siempre surge como una respuesta, entonces como una respuesta que nos tiende a cuidar. ¿Por qué la vamos a minimizar? ¿Por qué no la vamos a escuchar? No somos locos por sentirnos emocionales. No somos locos ni somos enfermos por estar emocionales. Aprendamos a respetar nuestras emocionalidades. Aprendamos y aprendan que la inteligencia emocional tiene que ser parte de cualquier tipo de terapia. Se puede hacer psicoanálisis y aprender de gestión emocional. Obviamente que se puede aprender desde un psicoanálisis, porque desde el psicoanálisis voy a preguntar mi ansiedad, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está susurrando? ¿Sí? A veces te dice que estás intentando y otras veces te dice de que no podés. ¿Sí? Otras que estás justamente reprimiendo emociones. ¿Qué me reprime? ¿Qué emoción me está reprimiendo? No, es que no quiero largarme a llorar, no quiero esto, no quiero... Hoy justamente uno de mis pacientes hablaba sobre el agradecimiento. Es un chico alucinante, precioso, divino. Un resiliente total de la vida y demás. Es un creador de empresas que uno de sus primeros trabajos, ¿cuál fue? Para supervivencia, vendía jabones en la calle para poder comer, a los 6 años. Su mamá no tenía plata, su papá se fue y él comenzó desde esa edad a trabajar. Pero ¿qué es lo que no puede hoy? Ser agradecido con él mismo y con el entorno. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con ansiedad? Porque la ansiedad justamente le aparece, podemos decirlo en algún punto de alguna manera, la ansiedad aparece cuando siente que no está siendo agradecido con el entorno. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con él mismo? Si el sujeto está notando que no puede ser agradecido con el entorno, es porque no puede ser agradecido con él mismo. Generalmente hacemos o vemos en el otro algo de lo que tenemos que trabajar nosotros mismos. No se trata de estas relaciones tipo espejo ni nada por el estilo. Lo dijo Freud, ese libro verde que está acá, esos 3 tomos verdes que está ahí, hablaba de la proyección. El otro despierta en mí lo que yo tengo que trabajar. El otro despierta en mí lo que yo tengo. Nadie da lo que no tiene. ¿Ok? Entonces aprendamos a ver a qué se refiere. Entonces, a manera de conclusión sobre este punto, el psicoanálisis puede trabajar con lo que es la inteligencia emocional, sí. El psicoanálisis puede darte herramientas para una gestión de emociones, sí. El psicoanálisis te puede dar herramientas, ¿ok?, para el manejo de ansiedades, obviamente que sí. No tan solo tenemos que entender que la ansiedad es una respuesta emocional y física por un estímulo o por una amenaza.
sino también tenemos, y ahí viene, repito, el psicoanálisis, a preguntarnos y a cuestionarnos por qué. ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué te estás manejando, sí, con este tipo de ansiedad? Si esta ansiedad puede ser, por ejemplo, situacional, anticipatoria, sí, generalizada o laboral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenés que trabajar ahí y qué es lo que tenemos que trabajar ahí? El psicoanálisis viene a aportarnos, sí, en el trabajo de inteligencia emocional, sí, y en el trabajo particular del sujeto y su manejo de ansiedades, lo que tiene que ver justamente por el por qué, o con el por qué. ¿Por qué esa situación te genera ansiedad? ¿Por qué esa situación te genera, sí, esta respuesta? Porque ve o la ve a la situación o a la persona, al trabajo, a la relación, a tu hijo, etcétera, como una amenaza. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué del 1 al 15 actúas generalmente de una manera ansiosa y ansiógena con vos y demás? No estás actuando, ¿sí? No tenés una reserva laboral. No estás construyendo una reserva, porque generalmente, ¿qué es lo que me dicen? Doctora o Cata, ¿sabes lo que pasa? Que del 1 al 15 tengo que ciertos movimientos económicos en los cuales tengo que sí o sí solventar lo que es los alquileres, lo que es el pago de honorarios, lo que es el pago de servicios, lo que es el pago de mercadería, etcétera, etcétera. Bien, no es de que de una semana a otro, de un mes a otro, logremos ver, de acuerdo a eso, por eso obviamente tienen que ir y en esto sí pido interdisciplinariedad con los profesionales mentores de finanzas, marcar en Excel cuándo son tus gastos y ver esto que necesitas para un mes, el poder tenerlo de manera de reserva. Y no de reserva para que los gasten unas vacaciones o algo por el estilo. Eso vamos por parte. ¿Por qué es importante? Sí, la gestión emocional, el psicoanálisis, el manejo de emocionalidades, paralelamente a la gestión de finanzas, porque es necesario que el emprendedor aprenda primero a entender por qué está sintiendo ansiedad, angustia, por qué está sintiendo estas emocionalidades, porque no puede ser agradecido, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en otros vivos también. Estos pensamientos limitantes que tienden a ser hasta catastróficos cuando tenés tu éxito. ¿Por qué no? Porque la ansiedad muchas veces se genera cuando realmente tenés éxito en tu vida. O cambio de éxito. Bien, esto lo dejaremos obviamente, como siempre, les voy dejando más que duda y para que continúen, ¿no? Bien, en muchos emprendedores la ansiedad aparece como un síntoma que era lo que le marcaba. Esto también es importante entenderlo desde el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque, repito, la ansiedad, entendida como síntoma, para un psicoanálisis es oro puro. Un psicoanalista sí puede trabajar sobre una sintomatología. El síntoma es como una piedrita en el zapato. ¿Ok? El síntoma, les explico siempre a inicio de terapia a mis pacientes, es como la tapa de este termo. ¿Ok? Ustedes pueden ver, tiene yuyito todo lo demás. Pueden ver, sale humo, ¿no? Porque está caliente. El síntoma es la tapa. Si yo como psicoanalista saco la tapa, me voy a quemar. El síntoma está previniendo, está apareciendo, sí, pero para cubrir algo más que esté en el fondo. Pero algo más que es doloroso. Por eso es que justamente es necesario hacer. Mi recomendación, porque soy psicoanalista y porque trabajo con eso, es que hagan psicoanálisis. Porque si no, es como si tomas cualquier tipo de pastilla para que te pase un dolor de cabeza. ¿Okay? Es un paliativo más. El psicoanálisis va a la profundidad del por qué, va a cuestionar el síntoma, no, ¿sí?, a quitarlo rápidamente. Lo quitas vos cuando podés. Por eso es de que partí, ¿sí?, esta serie de vivos hablando de qué es la salud mental. La salud mental no es obviamente el hecho de que vos no tengas problemas, sino el hecho de que te des cuenta, ¿sí?, de una manera salteña lo explico, el hecho de que te des cuenta que hay algo que no está funcionando bien
y que ya no querés para tu vida y que necesitas cambiarlo para tener mejor calidad de vida. Es el darte cuenta que algo no está en sintonía con vos, no te está haciendo sentir armónico. Entonces, volvamos a lo que tenemos que hablar con, sí, la ansiedad. La ansiedad, al ser síntoma, repito, es como esta tapa del termo. Viene a cuidarnos de todo lo que hay adentro. El psicoanálisis va abriendo, en cada terapia, vamos abriendo lo que es la tapa, la corremos. Me contás lo que te duele, me contás qué te aqueja, me contás, me preguntás, me contás el origen de cuando empezaste a sentir estos tipos de ansiedades. Esas ansiedades anticipatorias. ¿Por qué? ¿Por qué te aparece la ansiedad anticipatoria? ¿Por qué te aparece esa ansiedad que es el miedo a lo que podría pasar? Muchas veces en el empresario o en el emprendedor, ¿saben por qué surge? Ante el dinero. Porque no lo tuvo. Porque careció. Muchas veces, sí, aparece eso de que, Cata, ¿cómo te voy a pagar? Cata, ¿cómo voy a poder esto? En realidad, es porque no es que quiera que suceda, sino que fue la manera que aprendió a cuidarse porque en algún momento no lo tuvo. Los empresarios o los emprendedores son personas, o los profesionales, o cualquier persona que trabaje, trate de superarse y aún así haga síntomas en el trabajo, es un resiliente de la vida porque pudo encontrar en el trabajo, ¿sí?, herramientas para poder darse y brindarse mejor calidad de vida. Dormí, ¿sí? Pasé una Navidad en la plaza. No es nada a comparación de lo que pasaron mis pacientes. ¿Y por qué lo comento a esto? Porque eso me llevó al hecho de poder, trabajado, construir lo que es la Navidad para ustedes y lo que es ir trabajando preventivamente desde ahora como salud mental, ¿sí?, para sus Navidades. Esta calidez, bien, en algunas personas ese trayecto de limpieza, ese origen, no puede ser leído claro. Por eso es importante que empecemos a cuestionarnos la sintomatología. El psicoanálisis cuestiona el síntoma. ¿Por qué lo estás sintiendo? No lo desmerece. Yo nunca, ¿sí?, en terapia enseño a mis pacientes a que desmerezcan un síntoma. ¿Te duele? Ok, tenemos 10 minutos para hablar de ese dolor. Pero te puedo asegurar que a los 15 minutos no es de que nos vamos a estar superando ese dolor. Cualquiera de acá de mis pacientes o cualquiera que después escuche este vivo puede responderlo tranquilamente. Porque llevo a recordar cómo surgieron o cómo sobrellevaron esos tipos de ansiedades o ese tipo de sintomatología. Son increíbles. Mis pacientes, realmente tengo la dicha de tener los mejores pacientes del mundo. Muy capaces, muy cuestionables consigo misma y que aprendieron a respetar sus emocionalidades y su sintomatología. Como siempre, sí, yo me voy más que por las ramas, pero me gusta hablar de ellos porque aprendieron, repito, no a callarlos, aprendieron a hablarlos, aprendieron a sentirlos, aprendieron a cuestionarlo. Sentirlo y cuestionarlo es un placer psicoanalítico. ¿Se lo puede hacer solo? Obvio que se lo puedo hacer solo. Acompañado por un profesional es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los profesionales estamos para acompañarte a tu evolución, si se puede decir, a tu paso, a tu traspaso. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Bien, espero que más que sí. Entonces, tenemos un par de tips justamente que tenemos que tener en cuenta para lo que es el manejo de ansiedades. Entonces, más allá de clasificarla, que es lo que hicimos, más allá de definirla, que todo esto va a quedar obviamente en lo que tiene que ver nuestro vivo, tenemos que entender que es necesario volver al cuerpo. ¿Cómo podemos volver al cuerpo? Recuerdo que les dije de que en este punto, sí, la ansiedad es una respuesta, sí, emocional ante una amenaza. Y la respuesta tiende a ser emocional, psicológica o física. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese momento? Es como que si se disparara, ¿sí?, el pensamiento para un futuro, ¿ok? Se dispara.
¿Qué podemos hacer? Volver al aquí y ahora. ¿Cómo podemos volver al aquí y ahora? Anoten todos, a través de los sentidos. Principalmente de la respiración. Repito, un tips muy importante es volver al cuerpo, volver al aquí y ahora. ¿Lo han anotado? Corazones, por favor, si lo han anotado. ¿Sí? Algo, den señales de vida que los amo porque están ahí y más que agradecida por eso. Entonces, ¿cómo? Tips más allá de los de terapia, que es que siento, por qué lo siento y qué puedo hacer para solucionarlo. Sí, este tips de volver al cuerpo, volver al presente, volver al aquí y a la ahora. Porque el de preguntarte, pero ¿cómo puedo volver al aquí ahora? ¿Cómo puedo volver al presente? ¿Cómo puedo volver a mi cuerpo? A través de los sentidos. Tacto, olfato, ¿ok? Oídos, ¿sí? Visión, gusto. ¿Por qué le marco esto? Repito, tacto, gusto, olfato, visión, oído. ¿Vieron? ¿Escucharon de que para meditar, la meditación sirve para volver al aquí y ahora? En la meditación, cuando se escucha música, ¿qué es lo que se está haciendo? Se trata de parar, ¿sí? Toda la sobreestimulación mental que estamos teniendo. El gusto. Creo que la otra vez me preguntaron qué era lo que me pongo. Me pongo un aceite. Generalmente me pongo un aceite. Y el aceite que me pongo en las muñecas, o me pongo en la nariz, o me pongo... Sí, en el cuello es un aceite cálido. Siempre trabajo, de hecho, con los que hacen presenciales. Mañana, pasado mañana, estoy en San Miguel de Tucumán atendiendo presenciales y todavía tengo un turno, creo. Así que los invito si es que quieren iniciar terapia o hacer presencial. En síntesis, ¿qué es lo que pasa con los sentidos? Los sentidos te van a traer el aquí y ahora. Realmente lo ocupo mucho, o lo que es la música. Cuando iniciamos los vivos, ponemos música, ¿por qué? Porque necesitamos que corte lo que tiene que ver con una rutina y nos ponga aquí, nos ubique aquí. Realmente, en todos estos vivos está haciendo la misma música, y esto lo hacen muchos deportistas, ¿sí? Porque los ubica, repito, en un aquí y ahora. La visión, esto de cerrar los ojos ante una meditación, no es otra cosa que también volver al cuerpo. Con ese tip fundamental que estoy diciendo, vuelvan al cuerpo, vuelvan al aquí y ahora. ¿Sí? Otro tips que le puedo dar justamente es, para manejar la ansiedad laboral, es organizar tu día. Indispensable, esto me encanta, pero no puedo en el día a día, no puedo. Organicemos, vamos con una semana. El domingo organicemos la semana, el sábado organicemos la próxima semana. Organicemos la semana en sí, pero repito, y esto creo que sacaron de, ¿cómo se llama? Del vivo de ayer. ¿Qué era? No es trabajar 24/7. Ser productivo. Estoy dando justamente el perfume. Ser productivo no significa estar trabajando 24/7. Ser productivo significa trabajar inteligentemente. Saber dónde y qué es lo que tienes que hacer, y todas las áreas en movimiento. El área laboral, el área del cuerpo. Chicos, vamos a moverse. Caminar media hora y todo eso no es tan solo estética. Caminar media hora, 40 minutos, significa fortalecer las piernas, significa fortalecer lo que es el aparato respiratorio, cardiovascular y demás. Chequeo, ojo, tienen que hacerse, ¿no? Entonces, organizar tu día significa también poder poner tiempo de ocio, el famoso tiempo de ocio, o si no, también lo que tienen que agregar deporte, tienen que agregar también la alimentación. No es de que, ay no, la alimentación no la cuenta. No, vayan a contar, corten un tomate. ¿Quieren comer carne? ¿Quieren comer pasta? Ok, acompañen, aprendan, ¿sí? Aprendan a parar, a hacer esa famosa pausa que tiene que ser esa pausa activa, en la cual ustedes se fijen qué es lo que están necesitando para mejorar su calidad de vida. Chicos, agua, mínimo, ¿sí? Voy, me levanto, 0 celulares. Pongan música si quieren, vayan, carguen el agua, den vueltas, si es que están trabajando justamente continuamente. Si no, vayan, caminen, vean una plantita, trabajen con una maceta. Repito, los estímulos sí pueden ingresar, es más fácil que ingresen por los sentidos, ¿ok? Bien, entonces poner límite es el tercer tip que voy a marcar. Poner límites, que es lo que hablamos ayer. Poner límites personales, poner límites laborales, poner límites familiares, poner límites emocionales.
No siempre estamos disponibles para el otro. No siempre estamos disponibles como mamá. Acá hace rato veía a una de mis pacientes tirando oreja. No siempre estamos disponibles y no tenemos que estar disponibles y no tenemos que sentir culpa por no estar disponibles. Mi vida, eso podemos decir a los que tienen pareja, mi amor, mi vida, qué sé yo, necesito, me voy a caminar sola en Pimpa, me voy a caminar, me voy a jugar básquet, me voy a jugar a hacer patineta, necesitan sus espacios, ¿ok? Sí, también otro tips es bajar la autoexigencia. Ay, pero para eso pongan fecha. ¿Quieren crear objetivos a largo plazo? Háganlo a 2 años. Obviamente, empecemos por una semana, empecemos por un mes, empecemos después por un cuatrimestre, empecemos por un año, empecemos después y sigamos por 2 años y después por 3 años. ¿Por qué? Porque en la vida nada tiene que ser al azar. La ansiedad se dispara cuando no hay contención y no hay barrera. En el empresario o el emprendedor, la ansiedad se va a disparar mucho más cuando no tenga la contención económica, la contención financiera o la contención de estrategia, ¿sí? O la contención de equipo. Sí, entonces bajar las exigencias, sí, si yo estoy dándome cuenta que el objetivo, sí, económico era llegar a X cantidad de pesos y estoy por el mes 8, sí, de acuerdo a ese objetivo y no estoy llegando, ok, listo. No se puede de esa manera, veamos qué otra manera puede surgir y demás. Pedir ayuda profesional, es necesario que realicen terapia. No tengo tiempo. No tengo tiempo, chicos, o sea, la mayoría de mis pacientes, creo que el 1% no. 2 o 5% está haciendo de manera presencial ahora, porque me doy el tiempo 2 veces al año de ir a verlos, sí, y de abrir los consultorios como para mirotear un poco mi gente, ¿ok? También hago encuentros y demás con mis chicos. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Pedir ayuda no cuando las papas estén quemando. Pedir ayuda siempre. Dar su lugar terapéutico. Brindarse su espacio terapéutico. No siempre van a estar armónicos con el entorno ni laboral ni familiar. Algunas veces van a estar histéricos con los ¿cómo se llama? Con los familiares, algunas veces van a estar histéricos con el equipo laboral, algunas veces van a estar histéricos con los hijos, chicos, y es normal, y tienen que darse la posibilidad, obviamente, para estar de ese modo. Mi vida, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Darse tiempo para no poder, ¿ok? Es necesario que entiendan y que aprendan a que no todo se puede, ¿ok? Recordar siempre que la ansiedad, sí, no se combate, se comprende. Desde el psicoanálisis, repito, siempre vamos a estar tratando de comprender y sobre todo cuestionar, ¿ok? La ansiedad no es mala, la ansiedad la tenemos que, le tenemos que preguntar, porque parece la ansiedad funciona, repito, como la tapa de este termo, ¿ok? Viene a protegernos de algo más. Viene a cuidarnos por algo más que está adentro. Así que aprendamos a tener respeto, aprendamos a tener cariño sobre nuestra propia sintomatología, aprendamos a tener nuestro tiempo de sanación, pero sobre todo aprendamos a brindarnos un espacio terapéutico para poder ir aprendiendo nuestros recursos emocionales. Siempre voy a fomentar de que nuestro lugar seguro seamos nosotros. Siempre voy a trabajar en cada uno de mis pacientes lo que es su autoestima. Siempre voy a tratar de hacerlo y ver que disfruten su brillo. Bueno, mi nombre, Catalina Irades. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Muchísimas gracias a los que estuvieron de pase. Muchísimas gracias a todos los que lo van a ver después. Solo pido que se compartan, que lo compartan, que hagan algún tipo de comentarios y demás para seguir fomentando estos tipos de espacios. Gracias por estar del otro lado y espero que les haya servido cada tips que le di, cada explicación que le di, la definición. Repito, fuimos de una definición, fuimos a clasificaciones y tipos y después a los tips. Pero sobre todo hablamos de la importancia de terapia y de psicoanálisis. Explicamos por qué y cómo trabajamos nosotros o cómo trabajo yo, ¿sí? Con cada uno de mis pacientes. Un beso más que enorme. Los quiero mucho, los quiero fuerte. Gracias por estar del otro lado y hacer de estos espacios, sí, lo mejor. Pato, te amo. Te amo con el alma, mi amor. Te amo mucho, mucho con el alma y me siento muy orgullosa de vos.
valoren y validen sus emocionalidades. Tráiganme aquí toda la bosta que me quieren tirarte. Chicos, son unos resilientes del carajo. Salud mental, ¿sí? No tiene que ver con el que no tengan problemas. Todos tenemos algún tipo de problemática para hablar. Por uno que viene a terapia, y esto le digo siempre a mis pacientes, por uno que viene a terapia, hace prevención sobre el entorno. Sobre la pareja, sobre los padres, pero sobre todo y lo más importante, sobre nuestros hijos. ¿Ok? Gracias por permitirse ustedes sanar, por dedicarse tiempo a sanar, por dedicarse a estos espacios personales, como un spa de la cabeza. Acá me tiran todo y van lo mejor posible para el mundo. Los amo mucho, los amo fuerte. Cuídense siempre, siempre recen por mí. Siempre, siempre ténganme en sus oraciones, que yo las tengo en la mía. Nos vemos mañana, 19 horas o después. Un beso enorme. Chao.